tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy es sábado 18 de abril y estamos con un invitado de lujo. Muchas gracias, Franco Albarracín, por estar aquí con nosotros. Un poco de información antes de comenzar contigo. Bueno, datos generales, ¿no? Como siempre vamos desde que empezó este temita de coronavirus, que no quiero entrar demasiado, porque también estamos, como acabamos de conversar, cansa un poco el tema, ¿no? Pero bueno, estamos a un mes y 8 días desde que se confirmaron los primeros casos. Casi van 500 casos confirmados, 31 decesos hasta el momento. En Santa Cruz tenemos más o menos la mitad de los casos, con 237. Entonces, si bien no hay un crecimiento exponencial, que es lo que muchos temían, sí seguimos con nuevos casos de entre 20, 22, 23 hasta casi 50 casos diarios. Esa ha sido la tendencia en esta semana. Entonces sigue en aumento, pero yo creo que en términos generales la cuarentena que estamos viviendo y acatando la gran mayoría, gracias a Dios, bueno, estamos viendo sus frutos, ¿no? En que no haya ese descontrol. Así que ahí lo dejamos eso del tema de las cifras. Bueno, Franco, yo te voy a pedir que nos cuentes un poco sobre bueno, quién eres. Trabajas en el tema de derechos humanos aquí en Bolivia con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y bueno, hay varios temas que han surgido que son pertinentes, ¿no?, a tu rubro, dentro de lo que está pasando en el país con esta cuarentena. Bueno, los que yo tengo anotado aquí. Hemos entrado en la militarización de Santa Cruz desde hace unos días. Bueno, Ernesto y yo vivimos aquí en Santa Cruz. Ernesto está en un lugar un poco más retirado, pero yo estoy casi en pleno centro. Honestamente, yo no he visto una gran diferencia en el tema de salir el día que me tocó. Lo vi todo más o menos normal dentro de lo que es la cuarentena. Eso no quiere decir que no haya habido, bueno, diferencias, ¿no?, en el vivir día a día. El tema de también hay un tema de un decreto supremo que se lanzó, el decreto supremo 4200. No sé si ha escuchado, me imagino que habrá escuchado que el CIDH estaba cuestionando un poco el tema de que este decreto podría infringir en los derechos humanos por el tema de que se puede considerar un delito desinformar o incitar acciones contra la salud. Y eso puede, bueno, infringir en el derecho de libertad de expresión. Otro tema bueno, y el tema principal que quisiera que nos enfoquemos, sobre los connacionales que están varados en la frontera entre Bolivia y Chile. También hay casos, ¿no?, con otro país. Ha habido gente en Brasil, en Estados Unidos. Me imagino que algunos otros países, pero hasta ahí tengo conocimiento. Pero en Chile es un número que llama la atención, de algo de 1.400 personas que no están pudiendo ingresar al país. Creo que ya han entrado al lado boliviano, al pueblo fronterizo que se llama Pisiga, algo de 500 personas que han tenido que estar en cuarentena, pero hay todavía mucha gente que no. Y hasta el gobierno chileno está con el afán de brindarles ayuda y acobijar a estas personas, trasladar de un lado a otro lado, porque las condiciones en la misma frontera, en Colchane, no son las adecuadas para albergar a esta gente. Lo han llevado hasta a Iquique, algunos. Bueno, hasta ahí lo dejo yo, porque yo no estoy tan enterado de todos los asuntos. Y es aquí donde quiero que tomes el mando, Franco, para contar un poco del tema. Bueno, antes que nada quiero agradecerte mucho, Paul, por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí, hablar sobre estos temas, sobre todo en este tiempo, ¿no?, de
de coronavirus, saliendo de una crisis política y entrando a una crisis peor aún, en este caso con un virus que nos mantiene encerrados. Ujú. Un saludo a Ernesto. Para mí también es un gusto discutir este tipo de temas con ustedes. Y bueno, en relación a mi persona, yo soy abogado desde la universidad, he hecho mi licenciatura en la Universidad Católica, desde ahí me comencé a Ya. especializar en derechos humanos. Ya trabajo desde un poco, ya casi 5 años, estoy en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Posteriormente me he especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una universidad que se llama American University en Estados Unidos. Ujú. Un tiempo trabajé en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente estoy en el área jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, asesorando a la Nacional también. Y bueno, regularmente estamos al tanto, en realidad expresamos nuestro criterio, nuestra opinión en relación a temas de derechos humanos en el país, Ya. pero también atendemos casos particulares, ¿no? Eso un poco en un aspecto general de las actividades en las que estamos. Eh, Quisiera empezar con un punto que tú mencionabas, en el que yo tal vez he ido, no sé si cambiando de opinión, pero he ido teniendo un criterio inicial y luego he ido reflexionando al respecto, y es el relativo a la militarización de Santa Cruz, ¿no? Este primer punto que tú mencionabas, Ujú. porque en un principio yo estaba un poco en duda, estaba en realidad, la palabra de militarizar, ni la militarización, no sé si soy el único, pero siempre en algunos escenarios la gente tiende a tener cierta Sí, susceptibilidad tiene una connotación que... Sí, ¿no? Ah, Y entonces yo decía y lo expresaba en redes sociales, sería bueno que esta militarización sea acompañada de organizaciones de derechos mm, humanos para verificar el comportamiento de los efectivos de los militares. Y luego escuchaba criterios de algunos colegas del exterior, porque no sé si esto lo han discutido antes, porque es muy interesante observar cómo eh, amigos del exterior, personas que han sido que han estado inmersas en lo que pasaba en Bolivia durante los últimos meses, ujú. pero que es muy diferente al punto de vista que nosotros tenemos, ¿no? Ellos tienen su punto de vista a partir de la información que recibían en redes sociales o de algunos medios de comunicación internacionales. Nosotros tenemos otro punto de vista porque hemos vivido, ¿no? Lo que pasó durante los últimos meses. Sí. Y hablando con ellos, es muy interesante ver su visión sobre la Bolivia actualmente en el coronavirus, y ellos nos dicen, lo que he escuchado por lo menos de colegas, es que no tenemos muchos contagiados a diferencia de otros países en la región, o tal vez muchos fallecidos, Mm, porque tienen esa visión de que toda Bolivia está completamente militarizada, de que si tú sales en cualquier momento van a entrar a patear a tu puerta 20 militares y te van a arrestar. Es esa postura, esa visión que ellos tienen, ¿no? ujú. Y eso me hizo un poco cambiar tal vez mi criterio sobre la militarización de Santa Cruz, porque decía si deberían acompañar a las organizaciones de derechos humanos, etcétera. Pero ustedes que saben más, que viven allá, podrán explicar de mejor manera. Pero yo, hablando con algunos colegas que viven allá, me decían, bueno, aquí habían áreas donde no se cumplían y era necesaria la militarización. No Ya. se cumplía la cuarentena y era necesario que esto sea regulado, ¿no? Ujú. Y tampoco es que no vemos mucha diferencia los que estamos cumpliendo la cuarentena, no vemos mucha diferencia como estábamos antes. Ujú. Entonces, ese es mi punto de vista, sí que es un poco relativo en la militarización de Santa Cruz, ¿no? Ya. Decía que algunos sectores sí cumplan con la cuarentena, no sé si lo estarán haciendo ahora, pero tampoco es que estamos en una situación de dictadura de los años 80 o antes, Ujú. donde
hay militares que petan en tu puerta y te están arrestando si es que no cumples la cuarentena, ¿no? Y esa es la visión que he visto en algunos colegas en el exterior. No sé qué opinan ustedes al respecto. Ernesto, Ya. a ver. Sí, no, me parece bien interesante que hayas escuchado las observaciones de la gente que te hace de afuera. A ver, como yo lo veo esto, más o menos es así. Este es un tema, el tema de derechos humanos en este momento es seguramente un tema no solo de profunda reflexión, uno de los temas más delicados en el medio de una crisis de esta naturaleza, porque en una crisis así estamos permitiendo, estamos abriendo la puerta para que el Estado ingrese en la vida de la gente de una manera que si no hubiera esa emergencia no permitiríamos que estuviera ingresando, ¿no? Te doy un ejemplo. No estamos trabajando y, y el derecho humano, la respuesta es porque, claro, hay un derecho mayor, más grande, que es la vida, entonces en esa perspectiva es que vamos a sacrificar el derecho al trabajo en favor del derecho a la vida, digamos. Está claro eso hasta ahí, ¿no? Pero a lo que voy es a que si analizamos cuántos derechos estamos sacrificando ahora, empezamos por el derecho al trabajo, el derecho a la libre locomoción, nuestros derechos políticos, no hay elecciones, parece que no van a haber muy pronto tampoco. Hay muchos derechos, el derecho a la educación, los niños están creciendo en la ignorancia absoluta, ¿no? Salvo los que tienen una computadora y profesores que se brindan a hacer este trabajo por la vía, por la vía de Internet, los chicos están perdidos, va a ser una generación de gente ya que va a perder un año de su año lectivo, por lo menos gran parte del año escolar. Entonces, esto es terrible, pues, ¿no? Porque estamos sacrificando muchos derechos, de los derechos fundamentales, digamos, no tanto desde la perspectiva del derecho humano, derechos fundamentales están siendo sacrificados por culpa de la protección de este gran derecho que es la vida, digamos, ¿no? Ahora, yo como tú admito, ¿no? Admito que si se están sacrificando derechos, ok, que sea, digamos, aunque sea con militarización, no tan grave como cuando García Mesa, pero por lo menos tan grave como cuando estaba Evo Morales, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, sacrificamos, digamos, un poco de libertad. Pero lo que me interesa comentar un poco es el futuro, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a sacrificar esto? A mí eso me parece lo importante, porque Paul decía que sí, que hemos cumplido en alguna medida los objetivos de la cuarentena, es decir, se ha reducido supuestamente lo que podría haber sido un desastre, con muertes por doquier, se ha reducido, no somos Guayaquil, estamos en un lugar mejor que Guayaquil, las muertes existen lamentablemente, pero no llegan a ser una catástrofe como lo han sido en muchos otros países. Entonces, en esa perspectiva se cumple. El gran problema es el futuro, como digo, ¿no? Entonces, ¿qué? El ministro Navajas ayer o antes de ayer nos decía una cosa que se la escucha por las calles, pero el ministro lo ha dicho y eso cambia todo, ¿no? Ha dicho, todos, el 95% nos vamos a infectar en un momento dado con el coronavirus. Entonces, no es que por el hecho de que hay una cuarentena no nos va a dar coronavirus, no. Aquí todos se van a contagiar, o se van a contagiar directamente y van a padecer de la enfermedad, o en su defecto van a través de una vacuna, van a contraer una limitada enfermedad para tener los anticuerpos, pero así va a ser, dice él. Entonces, el colofón de su exposición ha sido, ahora tienen que vivir con esto, y tienen que aprender a vivir con esto. Ahí vienen los derechos humanos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué significa aprender a vivir con esto? ¿Cierto? Significa que hasta dónde van a invadir mis derechos humanos de aquí a un año. Por ejemplo, el derecho político, que es lo que a nosotros nos interesa mucho por la naturaleza del programa. Yo he visto, todos hemos visto, ¿no? Todos hemos visto que en Corea del Sur ha habido una elección. Hace un par de días atrás han concurrido todos a las urnas, ¿no? Obedeciendo lo lógico, ¿no? Las distancias, todos tenían su pañuelo,
tomando las precauciones del caso, pero han ejercido su derecho político de elegir a las autoridades del país, de Corea del Sur. Entonces, a mí me parece que nosotros, los bolivianos, estamos tomando esto con una alarma tal y que esto no va a tener fin. O sea, ya la gente no habla de elecciones este año, o si habla de elecciones en Navidad, cuando estemos cantando Navidad, Navidad, vamos a ir a sufragar, pero por Dios, falta más de medio año para eso, ¿no? Entonces, ese me parece que es más importante, porque yo sé, pero no me importa, porque eso es un derecho humano, un derecho fundamental. ¿Cuándo lo vamos a ejercer? Cuando se levante la cuarentena, ¿hasta en qué medida podemos ejercitar o no nuestros derechos humanos? Me gustaría tener ese derecho fundamental. Me gustaría tener tu opinión sobre ese tema político, el tema electoral. Es el único que Estados Unidos las primarias se han realizado el otro día en Wisconsin. Tu opinión sobre el derecho político. Hasta el momento estamos totalmente coartados de ese derecho, pero veremos la perspectiva. ¿Cómo la ves? Sí, estoy... Paul... Aquí estoy. Ahí estás. Hola, hola. Se cortó, yo no sé qué. Es la primera vez que se me cerró todo y se volvió a abrir la ventanita de la reunión y ahí, bueno, ustedes siguen. Parece que, perdón, continúen. En la Gracias. grabación no sé en qué medida lo afectará, pero bueno. Dale. Mira, es un tema muy importante lo que mencionas, Ernesto, porque estoy de acuerdo contigo en el sentido de el coronavirus ha opacado absolutamente todos los temas, principalmente en el que estaba en auge antes de que llegue el virus al país, que es el tema político, el tema de las elecciones. Y primero quisiera hacer referencia a este punto que es fundamental, del hasta dónde vamos a permitir o hasta dónde vamos a estar, hasta dónde vamos a estar en esta situación, hasta cuándo vamos a estar en esta situación en realidad, hasta dónde vamos a permitir que se restrinjan los derechos humanos. Y esto, obviamente, la duración del virus, del contagio en nuestro país. Como ya lo mencionabas, decían que es muy probable que la mayoría de nosotros lleguemos a contagiarnos. El problema es la disponibilidad o los insumos médicos necesarios para tratar a la gente, ¿no? En realidad, la cuarentena no va a evitar que nos contagiemos. Yo estoy de acuerdo con eso. La cuarentena es una ayuda o un instrumento, una acción que va a permitir al sistema de salud dotarse de insumos para en algún momento tener la capacidad para atender a la mayoría. Entonces, tengo entendido que en realidad ese es el objetivo principal de la cuarentena, ¿no? Mucha gente dice, no, yo nunca me voy a contagiar porque estoy en cuarentena todo este tiempo. No, en realidad la mayoría nos vamos a contagiar, evidentemente, por lo menos eso es lo que he podido leer, pero hay que darle la oportunidad, sobre todo al sistema de salud, sobre todo al sistema de salud boliviano, que ya estaba en crisis antes de la llegada del virus, para dotarse de insumos suficientes para tratar a la mayor cantidad de gente que se contagie, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde se van a restringir nuestros derechos? Nosotros, tengo entendido, y eso estaría de acuerdo la mayoría de la gente, que hemos dado de manera voluntaria, prácticamente, hemos cedido la facultad al Estado para que restrinja nuestros derechos, como tú lo mencionabas, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la educación de nuestros hijos, de nosotros mismos incluso. Y eso lo hemos hecho de manera voluntaria para salvaguardar nuestro derecho a la vida. En materia de derechos humanos, muchos decimos, muchos creen que algunos derechos
no tienen la posibilidad de ser restringidos, ¿no? Algunos sí, evidentemente, como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal. Esos derechos, bajo ninguna circunstancia tú puedes restringirlos, ¿no? Pero hay algunos derechos, y entre estos incluso el derecho a la libertad de expresión, que pueden ser restringidos en determinadas situaciones excepcionales, en su mayoría aplicando un test que está reconocido en la Convención Americana, pero que la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia internacional lo ha desarrollado de mejor manera, y esto viene incluso de la jurisprudencia europea. Entonces, para analizar hasta dónde puede el Estado restringir mis derechos, es necesario aplicar lo que llamamos el test tripartito o el test de proporcionalidad. Y es una estrategia, es un mecanismo que nos permite analizar o aplicar de acuerdo al contexto en específico, ¿no? Porque a mí no me gustan las excepciones que están planteadas en los tratados. Por ejemplo, tú debes cumplir, hay un tratado en materia de derecho de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Y en este tratado hay varios artículos, pero también incorpora las excepciones. A mí no me gusta cuando están las excepciones plasmadas en un documento que va a ser muy difícil modificarlo. Para ello, el estándar internacional ha desarrollado este test, ¿no? Que lo apliques en realidad al caso en concreto. Entonces, para restringir derechos humanos, por lo general tú debes ver tres cosas, ¿no? Una, de legalidad, que significa que si tú vas a restringir algún derecho, tú no lo perdonas, ¿no? Un elemento es el tema de la necesidad. Calcular si esta restricción realmente es necesaria y si no tenías otra opción de acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a restringir el derecho a la libertad de expresión, lo he hecho a través de una ley, y para ver la necesidad debo ver si no tenía otro mecanismo para restringir ese derecho, ¿no? Si no había otra posibilidad, por lo general a través del diálogo u otras opciones, ¿no? Y por último está el aspecto el elemento relacionado con la proporcionalidad, ¿no? Si bien estoy utilizando los mecanismos proporcionales al objetivo que quiero cumplir, ¿no? Si yo voy a restringir el derecho a la circulación, ¿es realmente proporcional mis acciones que estoy estableciendo? ¿Son proporcionales al objetivo final? ¿O estoy abusando de esta restricción, ¿no? Es como el ejemplo que les daba cuando comenzaba a hablar de la militarización, ¿no? Nosotros estamos restringiendo el derecho a la libre circulación, pero ¿está siendo proporcional esta restricción o nos estamos yendo un poco más allá, ¿no? Entonces, estos son los tres aspectos que nosotros podemos analizar, que debemos aplicar en el caso en contexto, ¿no? Eso nos libra de tener una norma que nos ponga excepciones taxativas, ¿no? Entonces, con estas, aplicando en el caso en concreto, mi criterio es que en una situación normal, esto sí, se aplicaría la cuarentena actual cumpliría con los tres principios, pero el problema en Bolivia es que el virus nos ha atrapado en una situación completamente irregular, una situación incluso, tal vez yo diría, casi sin precedentes, porque estamos en una crisis política y nos ha llegado el coronavirus, el COVID-19, y esto nos obliga a los bolivianos críticos a entablar evaluaciones un poco más específicas, un poco más detalladas en relación a si se está cumpliendo con el estándar internacional o no. Y esta es la dificultad, por lo que he observado, no solo de la gente que nos ve desde afuera, sino también de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, ya volviendo al principio, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a permitir, ya un poco abarcando el tema político, si es necesario y si sería necesario o si es muy restrictivo
seguir cumpliendo con la cuarentena, olvidando el tema electoral, ¿no? En primer lugar, yo creo que deberíamos analizar los 3 principios en el caso en concreto. ¿Es realmente legal, necesario y estrictamente proporcional que se restrinjan nuestros derechos políticos? Para ello, en términos legales, yo creo que lamentablemente, para ver si va a haber elecciones o si vamos a quedar en este limbo político, va a emerger en una decisión o en un criterio de la Asamblea Legislativa. Obviamente el problema es que la Asamblea Legislativa está dominada por 2/3 del movimiento al socialismo. Entonces, el criterio va a ser más de índole político, ¿no? Si hay o no elecciones. Tengo entendido que ellos estaban en la postura de que sí existen elecciones. Si me equivoco, ustedes me pueden corregir. Correcto. Pero en el supuesto de que sí queramos elecciones este año, estaríamos cumpliendo con el primer principio, con el principio de legalidad. O sea, con los 2/3 del MAS, ellos emitirían una ley para que haya elecciones con este año y estaríamos cumpliendo con el primer principio del estándar internacional. Con el segundo principio, en realidad la necesidad y la proporcionalidad. ¿Es estrictamente necesario que haya elecciones este año? O sea, ¿es necesario restringir los derechos políticos de millones de bolivianos para resguardar el derecho a la vida, a la salud pública? Y ahí yo creo que hay un debate, evidentemente. ¿Cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que no es necesario que se restrinjan los derechos políticos de los bolivianos a elegir ya un nuevo gobierno este año. ¿Por qué? Como tú ya dabas, hay ejemplos en el mundo, en el caso de Corea del Sur, en el caso de Estados Unidos, donde hubo elecciones y se ha cumplido con los requerimientos necesarios para evitar el contagio, y fueron, evidentemente en Estados Unidos, tal vez no hubo una participación como lo habría en situaciones normales, pero sí, se pudieron desarrollar elecciones, ¿no? La pregunta es si nosotros tenemos si nosotros vamos a tener la capacidad para organizar unas elecciones nacionales después de haber tenido unas elecciones fraudulentas. Ahora, tenemos que ser justos también. Estamos con otro Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Estamos con otras autoridades, a mi criterio, mucho más responsables. Tengo entendido incluso que hay una mejor organización en el Tribunal Supremo Electoral. Es un escenario diferente con autoridades diferentes. Y yo creo que mucha gente tendría, obviamente, temor de que estas elecciones se desarrollen un poco de manera diferente, de manera irregular. Pero yo creo que desde mi punto de vista, no podemos seguir con un gobierno transitorio. Sobre todo, no podemos seguir con un gobierno transitorio que establezca medidas contundentes nacionales en épocas de coronavirus. Por ejemplo, las medidas que han establecido, como la cuarentena y otras, han salido de decretos supremos. Y lo que establece el Estado Nacional es que estas medidas deberían ser aprobadas mediante ley nacional. Ese es el cumplimiento del principio de legalidad. Pero un poco lo hemos dejado pasar nosotros, porque nosotros los bolivianos entendemos que antes de eso hemos tenido una crisis, que hemos entrado en un gobierno interino y que esta medida es necesaria para poder salvaguardar la vida. Y es lo que no entienden las personas que ven a Bolivia de afuera, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que no es necesario restringir los derechos políticos de los bolivianos a acudir a las urnas para votar por un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mayor, que es la de tener un gobierno formal, establecido, con un Congreso porque el actual Congreso ya no representa la opinión o la postura de la sociedad boliviana. No tenemos unos 2/3 que son legales, pero no son legítimos, ¿no? Porque hay una diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Entonces, estos 2/3 ya no representan
al común, a la postura general del boliviano, y entonces estamos teniendo muchas dificultades de gobernabilidad. Entonces yo creo que es más necesario en este momento, en esta coyuntura, el derecho político para resguardar el derecho a la vida. Entonces, aplicando el test de proporcionalidad, si bien podríamos cumplir con el principio de legalidad, pero al momento de llegar con la necesidad y con la proporcionalidad, podemos ver que el derecho político, hablando de, para salvaguardar el derecho a la vida, en esta aplicación, en este caso, es un poco más importante. Una simple lógica. No podemos seguir teniendo un gobierno interino para que mediante decretos esté tratando de garantizar el derecho a la vida en épocas de coronavirus. No, necesitamos, yo creo, desde mi punto de vista, un gobierno ya legalmente, legítimamente establecido para que establezca medidas tan importantes, ¿no? En cualquier escenario, establecer una cuarentena mediante decreto sería muy criticado, pero como hemos salido de una crisis política, yo creo que la opinión general es aceptar estas medidas mediante decreto, ¿no? Esa es mi postura. Yo estoy en ese sentido un poco aplicando el estándar internacional de derechos humanos, de acuerdo en que se deberían realizar las elecciones, no aplicando en el caso en concreto, no es tan restrictivo y no es necesario restringir los derechos políticos, más al contrario. Este derecho debe prevalecer en estos momentos, utilizar los mecanismos necesarios suficientes, pedir cooperación internacional, ver un poco de organizarse mejor, ver en qué nos puede ayudar la tecnología, tal vez. Bien. Pero el ministerio es el que ya les he mencionado. No podemos seguir con un gobierno interino estableciendo medidas tan importantes, ¿no? No es que esté no es que esté diciendo que el gobierno actual es ilegal o ilegítimo y que hubo un golpe de Estado y no para nada. No quiero que se me entienda mal, sino que no podemos negar que este es un gobierno interino al final de cuentas, que es un gobierno transitorio que le ha tocado vivir una situación sin precedentes y que por eso necesitamos ya tal vez un gobierno formal que tenga mayor legitimidad. Bien. Bien. No sé qué piensas tú, Paul. Yo, por mi parte, me parece muy, muy acertado lo que dices, Franco, porque no, yo comparto plenamente eso. Yo creo que Bolivia tiene nomás que reencauzarse en su proceso democrático con las precauciones tecnológicas y técnicas que tenga la humanidad, pero no te olvides que después de la crisis, o sea, ya estamos entrando a una crisis económica de proporciones que no hemos visto en Bolivia, no, que el mundo no ha visto, Franco, desde 1929, ¿no? La crisis económica va a ser tan fuerte en el mundo entero y en Bolivia, que es parte del mundo, desgraciadamente, ¿no? Somos parte de la humanidad, la crisis va a ser muy fuerte. Y para salir de una crisis necesitas un gobierno que tenga, pues, el respaldo democrático de la población, porque se van a tomar medidas seguramente duras también en semejante crisis. Claro. Entonces, una presidencia y un gobierno que sea endeble en su raíz va a ser muy difícil que tome ese tipo de medidas. Por eso es que concuerdo con lo que dice, estoy 100% de acuerdo. No, es muy importante, es un tema interesante, es la parte del derecho político. Honestamente, bueno, lo tocamos el tema, pero no tan a fondo, Ernesto, en un programa anterior, sí. Que vos decías que no, bueno, más era del argumento de que sí se podían realizar las elecciones y de una forma responsable y que yo en ese momento, y esto creo que antes de que se declare la cuarentena, no era tan optimista. Yo decía, no, pero aquí somos desordenados y si se hace con o sea, todo el mundo está agarrando la papeleta y el lapicero y y la falta de disciplina, mantener distancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, eso fue antes de tener este ensayo. Entonces, todo se mejora con la práctica. Entonces, de las tres partes que Franco mencionó, de la parte legal, o sea, los test de la legalidad, la necesariedad y la parte proporcional,
hace un tiempo quizá hubiera tenido otra opinión, pero viendo cómo va esto, de realizar elecciones de una forma responsable y con un buen control, yo creo que, bueno, nosotros los bolivianos creo que le hemos sorprendido al mundo en el tema de que de cumplir con una cuarentena muy estricta, de aprender las costumbres que hay que tener para que sea efectiva la cuarentena. Bueno, vamos bien, ¿no? Y se puede aplicar todo eso en el tema de elecciones y de que hay que realizarlas, y sí, lo antes posible. Y sobre todo para tener un gobierno con un, bueno, dentro de los principios democráticos, para enfrentar lo que se viene económicamente, ¿no? Eso sí, lo necesitamos. Yo no había escuchado eso de que se podía postergar hasta fin de año. Yo escuché hasta septiembre en el peor caso, pero bueno, viendo las tendencias, yo quiero pensar que puede ser antes, ¿no? Antes de septiembre inclusive. Lo que, dos cosas que me llamaron la atención, lo que hablaba Franco, en el tema de la misma cuarentena, y a pesar de que todo se ha manejado mediante decreto y no con leyes, viendo las encuestas, al menos las que yo vi en los periódicos, que una gran mayoría de la gente sí apoyaba la cuarentena y las medidas que se han tomado y la forma en que se está manejando. Lo que no he visto hasta el momento es una encuesta sobre el tema de las elecciones y la posible postergación o no, o hasta dónde. Y sería interesante hacer un análisis, una comparación entre los resultados de la opinión pública sobre el tema de la cuarentena y sobre las elecciones y ver si hay una congruencia o no. Porque la gente, a ver hasta dónde quiere o hasta dónde aguanta la cuarentena y hasta dónde quiere aguantar la postergación de las elecciones. No creo que se coincida, cosa que es una contradicción, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo se trabaja eso y bueno, yo creo que en estos días se van a tener que tomar decisiones interesantes al respecto. Yo tengo una curiosidad y me gustaría conocer tu opinión sobre este tema, Franco. Esto sí que es del día a día, ¿no? Porque las elecciones está bien, es muy importante y te felicito, muy, muy bien fundamentada tu opinión. Y yo coincido, como te digo. Eso va a venir a más mediano plazo, porque la discusión se va a dar en Bolivia, ¿no? Tiene que dar, se va a dar. Y ahí vamos a ver dos equipos, ¿no? Los que quieren elecciones y los que no quieren elecciones. Así se va a pintar la cosa. Pero ahorita hay un tema que a mi gusto es de este instante, digamos, ¿no? Cuando uno entra a Facebook, ¿no? Te digo Facebook porque Twitter es muy poco utilizado en Bolivia, ¿no? Entonces, la red social por excelencia en Bolivia es Facebook, ¿no? Cuando tú entras a Facebook y empiezas a fisgonear, o las redes de WhatsApp, que también en Bolivia son tremendamente importantes, ¿no? Yo me meto a las redes de WhatsApp y ves cualquier cantidad de desinformación. O sea, hay unos tipos que empiezan a decirte que pues, por cualquier cosa que te alarman, pues, ¿no? Te dicen cosas, mentiras, ¿no? Mentiras. Entonces, ayer estuve escuchando, y por eso lo traigo a colación, una entrevista que le hicieron a Zuckerberg, al genio de Facebook. Decía que él en la red automáticamente descartan, sacan información que tenga esas características, que sea muy alarmista y mentirosa. Sacan, ¿no? Pero bueno, y no saben a ver cómo no te viene, todo hacen
Pues, entonces, hay un criterio, y te voy a decir mi criterio antes, ¿no? El criterio es que estas cosas no se puede jugar con la vida ni con la salud de la gente, y que por ende hay que tener un mecanismo de control. Primero que no quiero ni hablar del mecanismo de control porque es muy difícil controlar eso. Yo no sé cómo podría controlar el Ministerio de Gobierno lo que pasa en Facebook, o sea, difícil, pero pueden meterte juicios también, ¿no? Si descubren quién eres, te pueden iniciar juicios mañana. Entonces, por un lado, esa libertad de expresión, cuando se la malutiliza en una circunstancia así, puede estar sometida a tu test y decir, a ver, por principio de legalidad, sí, aprobaremos un decreto supremo donde les iniciaremos juicios a quienes mientan por las redes sociales y su nombre aparezca ahí, les meteremos juicios, ya, el punto, se cumplió con la legalidad. Dos, la necesidad. Por supuesto que es necesario, porque estos mentirosos están causando una alarma tremenda y la gente sufre por estas mentiras y algunos hasta se mandan a medicar equivocadamente por culpa del mentiroso, van a ponerse mentolatum y se van a morir. Y la proporcionalidad, bueno, dirán, no es exagerado, porque para la gente que cuida la vida nada es exagerado, ¿no? Para los que son exagerados en cuidar la vida van a decir, haremos elecciones de aquí a 10 años porque la vida es más importante. Entonces, estas cosas, a mí personalmente siempre me asaltan como, es la excusa para pisar los derechos de la gente, ¿no? Le dicen, estamos en una circunstancia de tal magnitud que el mentiroso en las redes sociales tiene que entrar a la cárcel. Y a mí me parece que eso siempre es la excusa para abusar de la gente. La gente tiene que aprender a usar las redes sociales, así como vamos a tener que aprender a vivir con el virus, tenemos que aprender a usar las redes sociales y saber distinguir entre lo que es mentira y lo que no es mentira. Es decir, yo como sé la mentira, busco pues en El Deber o busco en Página 7 o en La Razón, y si no les creo a ninguno de esos, me busco en El País, y si no me gusta ni El País, busco el Washington Post, y si no me gusta el Washington Post, busco el Corriere de la Sera, pero fuentes más fidedignas de información. Pero a lo que voy y te pregunto concretamente es, ¿tú estarías de acuerdo con que haya un decreto, una ley que restrinja la libre expresión en estos campos tan delicados como estamos viendo ahora en las redes sociales, o no estarías de acuerdo con eso? Ese es un tema muy interesante, muy actual, porque es lo que hemos estado un poco debatiendo con algunos colegas aquí a nivel nacional, a nivel internacional. Es entrando incluso en debate en el tema que mencionaba Paul en un principio sobre el Decreto Supremo 400, 4.200. 42, ¿no? 4.200. Porque no sé si ustedes vieron, esto fue un criterio de Human Rights Watch, que es esta organización de derechos humanos muy reconocida mundialmente, y de Amnistía Internacional también, donde criticaban el Decreto Supremo 4200, justamente porque su artículo 13, ellos establecen sanciones penales para aquellas personas que, y abro las comillas, desinformen o establezcan acciones que lleguen a afectar de alguna manera la cuarentena. Pero está muy relacionado con el derecho a la libertad de expresión y con acciones que tiendan a, y utiliza la palabra, ¿no?, desinformar. Y estoy completamente de acuerdo con Ernesto que esto le da carta blanca a esta norma y este artículo en específico, podría darle carta blanca al gobierno para decir, para utilizar la norma como un mecanismo o instrumento de persecución política. O para tal vez callar algunas voces críticas o etcétera, ¿no? Esto fue criticado por los organismos internacionales y la pregunta es, y hubo un debate, si lo podríamos llamar así incluso, entre la CIDH, que también criticó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también criticó esta norma, y la Procuraduría General del Estado. La CIDH, tal vez en términos un poco más informales, decía que no cumplía con
el test de proporcionalidad que les explicó en hace un momento, y el gobierno, por su parte, decía que sí cumplía con el test de proporcionalidad. Y, la, y la pregunta es si, si realmente cumple, en realidad. Yo diría que las medidas legales utilizadas por el gobierno, en general, de manera formal y aplicando de manera muy estricta el test de proporcionalidad, podríamos decir que no cumplen, pero como ya lo decía también Paul antes de la intervención de Ernesto, como la opinión general de la gente es aceptar las medidas del gobierno, porque nosotros logramos entender, logramos comprender que es un gobierno transitorio y que están estableciendo todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la vida. Ahora, en el tema específico del Decreto Supremo 4200, aplicando el test de proporcionalidad, y por eso yo admiro a quienes han creado este mecanismo del test de proporcionalidad. Creo que fue en un caso incluso que hemos recogido la jurisprudencia europea, en un caso de revista, creo que se llama el caso Revistas Plon contra Francia, y creo que incluso involucraba a uno de los expresidentes franceses, ¿no? Es muy específico. Y en el caso del Decreto Supremo 4200, mi criterio es que aplicando el test de proporcionalidad, no lo cumple por culpa del artículo 13. Porque, y se tranca en el primer principio, en el principio de legalidad. Porque el estándar internacional te dice que este tipo de restricciones al derecho a la libertad de expresión deben realizarse a través de una ley formal. Pero esta norma, esta ley que te va a restringir, que te va a limitar el derecho a la libertad de expresión, no puede ser un artículo que te diga, de ahora en adelante, esta opinión o este tipo de comentarios nadie puede decirlos, ¿no? Tiene que ser una ley muy bien detallada. Y si tú vas a restringir la libertad de expresión, debes decir en qué ocasiones lo estás restringiendo, por qué, de qué manera, cuáles son las sanciones, que por lo general no deben ser sanciones penales, sino responsabilidad ulterior, como lo manda la Comisión Americana. Y ese no es el caso del artículo 13 del Decreto Supremo 4200. El Decreto Supremo solo habla de desinformar. Entonces la CIDH y las organizaciones de derechos humanos le dicen al gobierno, ¿pero usted qué se refiere a desinformar? Porque nosotros podemos interpretar de mil maneras desinformar, ¿no? Tal vez incluso nuestra conversación de hoy día, el gobierno lo puede considerar como actos de desinformación. Entonces, tres caballeros que están haciendo ahí hablando de libertad de expresión están desinformando. Quieren que haya elecciones, así, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a elecciones? Están provocando una polémica en la gente. Vamos a elecciones o nos quedamos en cuarentena, están desinformando estos señores. Entonces, es un artículo muy vago, es un artículo muy subjetivo, que al final de cuentas, este tipo de artículos en estas normas le transfiere un poder, es una transferencia de poder a autoridades, ¿no? Y en este caso, esa transferencia de poder recae específicamente en el ministro de Gobierno, el ministro Murillo. Entonces, el ministro Murillo tiene, a través del Decreto Supremo, la facultad, la potestad casi absoluta de decir en Bolivia quién está y quién no está desinformando. Y esa es la crítica de la CIDH, y es por eso que el Decreto Supremo no cumple con el test de proporcionalidad, y esto debe cambiarlo el gobierno, debe cambiarlo. O sea, no necesita abrogar toda la norma, esto simplemente derogar ese artículo en específico, y si quieren, evidentemente, luchar contra la desinformación, que está muy presente, eso tampoco no podemos ignorar, ¿no es cierto? No podemos decir que las declaraciones del expresidente Morales, que las declaraciones de la diputada Juana Quispe, que incluso las declaraciones de la defensora del pueblo son responsables, ¿no? Son declaraciones que desinforman, son declaraciones irresponsables, es decir, que el coronavirus es
un instrumento del imperio de la derecha para que el gobierno golpista siga tomando el poder, es completamente irresponsable, porque hay miles de personas que pueden considerar como información real, como información cierta, y por ende se van a terminar contagiando, ¿no? Evidentemente, hay estas acciones completamente irresponsables que, a mi criterio, deberían ser sancionadas, pero no a través de esta norma que es completamente vaga. Entonces, mi posición es que para luchar contra la desinformación, primero, la gente debe ser un poco más responsable, y lo que decía Ernesto, o sea, no podemos tomar las noticias o tomar como información válida a lo que hemos recogido de Cachinoticias, ¿no? O, o esas páginas completamente que gozan de poca credibilidad, ¿no? Obviamente siempre lo mejor es acudir a un medio de circulación nacional que tiene información fidedigna, si quieres una información, CNN, si no te gusta su postura CNN, verás Fox News o New York Times o no sé. Entonces, obviamente hay un grado de responsabilidad por parte de la gente, pero por el otro también el gobierno no puede establecer medidas que sean tan vagas, medidas legislativas que gocen de mucha subjetividad, porque se le da carta blanca al gobierno para establecer medidas que yo podría considerar incluso abusivas. Por de ahí que yo quiero mencionar algo. Hace unos 3 días o 4, creo que 3 días, el ministro Murillo salió en una conferencia de prensa mencionando que habían investigado o incluso detenido, aprendido a casi 70 personas por desinformar, ¿no? Y de las cuales 37 ya tendrían condena. Entonces, con mis colegas, nosotros nos pareció muy, muy extraño eso, porque yo he tenido casos en Bolivia de personas que en 10 años, 15 años no han tenido condena. Claro. Y muchos de estos casos, tú puedes decir, sí, pero estos han sometido a un procedimiento abreviado, es decir, han admitido su culpa y evidentemente se les da una condena. Incluso en Nos esos obligamos. casos, claro, o los obligan o tardan igual meses o años, aunque te sometas al procedimiento abreviado. Entonces, nos ha sorprendido a mis colegas que el ministro Murillo sale diciendo estos 37 ya tienen condena en cuestión de días. Entonces, y lo que nos sorprende más es que no nos den mayor información. Entonces, ¿quiénes tienen condena? ¿Por qué se los ha condenado? ¿Cuándo se los ha condenado? ¿Qué juez los ha condenado? ¿Bajo qué argumentos se han sometido al abreviado? ¿No se han sometido al abreviado? El ministro Murillo no dijo eso, ni aclarado. Imagínate que no se hubieran sometido al abreviado, sería una violación absoluta del debido proceso. Entonces, queremos más información sobre estos casos, ¿no? Y si realmente estas 37 personas han sido condenadas sin haberse sometido a un procedimiento abreviado, en un proceso completamente irregular, entonces eso comprobaría, sería una prueba contundente a nuestra preocupación, que es de que se puede utilizar normas justamente para hacer un uso abusivo e indiscriminado del derecho penal. Entonces, ya para finalizar este punto y un poco rescatando lo que decía también Paul relacionado con lo que nos mencionó, con la pregunta de Ernesto, estas medidas que estamos viviendo en relación a la restricción a la libertad de expresión, si bien por lo general sí cumplen con el test de proporcionalidad, en algunos casos no cumplen, como en el caso del Decreto Supremo 4200, en el artículo 3, siendo muy específicos, pero ha sido aceptado por la gente, por la opinión pública. Mencionaba por la encuesta, ¿no?, de que las medidas de cuarentena eran aceptadas por la gente, ¿no? Entonces, si bien estas pueden ser restrictivas e incluso pueden ir en contra del estándar internacional, lo peligroso es que la opinión
en general es aceptada. Yo en algún momento cuando criticaba eso en mi página de Facebook, pues la gente, colegas míos, amigos, incluso me comentaban que estoy siendo irresponsable, que cómo voy a dudar de estas medidas, que efectivamente existe desinformación. Y mi respuesta es la de siempre, ¿no? O sea, hay que combatir la desinformación, hay que divulgar medidas para que la gente sea muy responsable. El gobierno puede establecer sanciones, efectivamente, pero no lo puede hacer a través de una ley completamente vaga, completamente subjetiva y poco clara, ¿no? Mi recomendación, y esto se lo dije incluso a algunas autoridades, o se envían con alguna nota, diciéndoles que modifiquen ese artículo o que simplemente lo deroguen, ¿no? Porque al final de cuentas, si nos vamos a analizar, ¿quiénes han sido los que han terminado por criticar o un poco ya enterrar los comportamientos de Morales, de la diputada Juana Quispe, de la propia defensora del pueblo? Ha sido la propia opinión pública, ¿no? Cuando decían que el coronavirus era de la derecha, un invento de la derecha, etcétera, ha sido la opinión pública quienes han terminado criticando a estas autoridades o exautoridades y básicamente exigiéndoles que asuman una posición más responsable, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, es un tema muy debatible, pero yo siempre quedo al tanto de que es muy delicado restringir el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y es muy importante que nosotros sigamos teniendo esa postura crítica, no únicamente contra el gobierno. O sea, yo incluso tuve una postura crítica en una entrevista que me hicieron colegas de Rimay Pampa, eh, sobre la postura de la propia Comisión Interamericana, porque, y fue muy interesante esto. La Comisión Interamericana criticaba este decreto supremo al ser muy poco preciso, muy poco vago, el establecer medidas que restringen la libertad de expresión, que son muy subjetivas, pero hacía la crítica a partir de un comentario que le enviaron vía Twitter, muy poco claro y muy poco subjetivo. O sea, decían, esa norma que restringe la libertad de expresión deberían derogarla o abrogarla o dejarla sin efecto. Y no decía cuál norma, no decía el artículo, no decía por qué. Entonces, yo creo que debemos mantener esa postura crítica sin importar de quién está estableciendo estas acciones, ¿no? Si es el gobierno, si es una organización internacional, si es algún partido político o, no sé, cualquier persona, ¿no? Algo que quisiera comentar ahí, sobre este mismo artículo, Franco. Lo que se me viene a la mente en este caso es que analizándolo, ¿por qué meterían una cosa así como han dicho, un artículo tan vago y bueno, que un poco ambiguo? Hemos visto con hechos recientes en todo el desenlace de los 21 días entre octubre y noviembre, una campaña que el anterior gobierno y su partido, el MAS, su arma, si uno quiere, o la herramienta a que acudieron en los últimos días de estar en el poder, justamente fue la campaña de desinformación, como una manera de tratar de confundir a la gente y bueno, mantener una posición de poder. Entonces, o sea, mi forma de pensar es que un artículo así habría nacido de una preocupación de que esas campañas de desinformación se manejen con el mismo, o sea, con fines políticos, ¿no? O con la intención de desestabilizar al gobierno actual. No sé si me entienden, pero creo que nació de esa preocupación, de los antecedentes que vimos justamente sobre todo en los días, bueno, también, aunque sí se vio anterior a la renuncia de Evo Morales, pero también días después, que justamente realmente entre tanto caos que hubo y las campañas en WhatsApp, como decía Ernesto, las campañas de miedo de que están quemando mercados y saqueando cosas que al final no era verdad, que lo mismo se puede y se han hecho intentos de utilizar
mensaje o diseminación de información falsa, honestamente yo creo que con intenciones de ocasionar eso, ¿no? Justamente desestabilización. Eso significa que te bien que, que haya ese artículo, no sé, y como decía Ernesto, que cómo se puede controlar eso, cómo se puede meter al Facebook a ver quiénes están compartiendo, al final quiénes son los autores originales de estos memes y de estos mensajes. Habría que llegar a su raíz, ¿no? Porque yo creo que al final el que empieza la cadena o que escribe el primer mensaje y lo lanza es el que tiene la mala intención y una mayoría de la gente que luego lo comparte realmente o es en su mayoría es por ignorancia, ¿no? Que no entienden que es información falsa. Eso quería agregar a la discusión, no sé, que realmente considero que ha sido justamente por lo que vivimos hace unos 5 meses y que fue un arma del MAS desinformar para tratar de llevar la ventaja, ¿no? Y como que veo una repetición de eso ahora en ciertos aspectos. Y es lamentable, pero es la realidad. A ver, antes de que reaccione Franco, y para que reaccione con más fuerza, quiero agregar algo a esto. 2 cosas. Primero, no, van a disculpar, pero el tema de información y de comunicaciones para mí es como hablar de fútbol para Maradona, porque realmente a mí este es un tema que me fascina, ¿no? Las comunicaciones siempre han sido una fascinación que he tenido en la vida. Yo debo ser un periodista frustrado, no hay duda de eso. A ver, tú tocas un tema importante, Paul, y me parece que hay que resolverlo aquí, el tema de raíz, porque eso no puede pasar de este minuto. La libertad de expresión es absoluta. En todos los tratados de derechos humanos, absoluta. No puede existir control previo. No puede existir control previo. Yeah. Tú dices lo que te da la gana. Lo que puede existir es responsabilidad posterior. ¿Ok? Eso en tu país, eso es clarísimo. La gente sale y dice barbaridad. No pueden hacer arder Estados Unidos y nadie los va a meter a la cárcel previamente, porque no hay un juez en el mundo que pueda decir, a ver, que venga aquí, ¿quién va a publicar en WhatsApp? No te pueden convocar. Lo que hay es responsabilidad posterior, es diferente. Ya. O sea, no puede haber un control ex ante esa información o el criterio. Uno puede decir lo que le da la gana. Si ese criterio configura daño a una persona o a un grupo de personas, entonces puede haber un juicio. Pero eso es después de que has dicho, te doy un ejemplo, el ejemplo más común en el medio, ¿no? Este es un narcotraficante, ¿no? O sea, este es un delito, ¿no? Pero te van a juzgar cuando lo digas, después de que lo digas, no antes de que lo digas. Tienes la libertad de hablar nomás, ¿no? Pero posterior hay eso, hay el juicio posterior a lo que se ha dicho. Ergo, el control previo no puede existir porque eso es lo que lleva a comisiones especiales, que son los que revisan todo lo que es en los periódicos antes de que salga en periódico. Eso siempre es la forma más terrible de constituir una dictadura, pues, ¿no? Con el control previo. Por eso es que claramente todos los artículos relativos a derechos humanos en materia de libertad de expresión dicen no hay que estar yo con la diplomacia, que yo no gozo de muchos atributos diplomáticos, pero voy a tratar de decirlo lo más suavemente posible. Yeah. Ese artículo que ustedes señalan que ha sido criticado u observado por organismos internacionales de derechos humanos, claramente viola el principio de libertad de expresión, claramente viola, por miles de razones.
Franco nos ha dicho sus razones y por esas y más lo viola, no hay duda de eso. Pero a mí me parece que seguramente la actitud de los organismos de derechos humanos, incluida la Asamblea o la Defensoría, no han actuado sobre esto por razones lógicas, las entiendo, digamos, ¿no? Por no armar un alboroto ahorita. Pero a mí me parece que el tema es tan importante que no podemos esperar que el ministro Murillo, que es el que ha escrito con su mano ese artículo, lo derogue. No lo va a hacer. Es el poder que tienen los gobernantes que les gusta tenerlo, porque con ese poder ellos pueden controlar y pueden controlar la población y pueden meter presos a 70 personas y declararlas culpables, 70 personas en un juicio abreviadísimo, la declaran culpable y aunque no la declaren culpable no importa. El efecto de una comunicación de esa naturaleza es tan grande que la gente ya se asusta, ¿no? Entonces dice, ya no podemos escribir lo que queremos. Entonces, ya cumplió su cometido, ¿no? Claro. Mi punto aquí es una cosa, y es aquí que yo quiero, y aprovecho la presencia de Franco, que además él ha demostrado ser una persona súper capacitada en este campo. Tienen que impugnarlo. O sea, yo no veo otra acción aquí. No lo van a derogar por su propia voluntad de ellos, ¿no? Yo creo que la Asamblea de Derechos Humanos tiene que impugnar esto y tiene que impugnar ante el Tribunal Constitucional porque esta es una norma que es inconstitucional. Está violando preceptos constitucionales de la libre expresión. Entonces, reitero, como yo no soy muy hábil en la diplomacia, no es muy fuerte, no tengo otra manera de decirlo, impúgnenla. No hay otra aquí. Porque la voluntariedad en esto, yo entiendo que una impugnación seguramente va a generar un debate en Bolivia. Bienvenido el debate, porque les van a acusar a ustedes de que están generando un alboroto en un momento en que la vida de todos los bolivianos está en riesgo. ¿Cómo van a venir estos de la Asamblea de Derechos Humanos a debatir si esta es una norma o no constitucional? Por favor, claro que va a generar un debate, pero a mí me parece que el debate en un país como Bolivia, que tiene una tradición dictatorial tan prolongada y dañina, es un debate bienvenido, aunque sea ahora. Eso es. Rodillas que se impugne esa norma y la institución más llamada a hacerlo es pues la Asamblea, ¿no? Que es la que siempre ha velado por los derechos humanos. Eso es todo. Ya. Bueno, en el último momento, gracias Néstor, perdón. Yo no lo defendía por si acaso, o sea, yo estaba nomás dando tratando de entender bajo qué contexto se decidió incluir eso, ¿no? En el decreto que sacaron. En fin, el tema, Franco, de los connacionales, de los bolivianos que quieren retornar a Bolivia y no pueden, que están viviendo una verdadera, no sé si odisea. ¿Qué rol está jugando la Asamblea de Derechos Humanos en esta situación? ¿O cómo funciona? O sea, hay muchas preguntas, ¿no? Tantas personas, ¿cómo funciona esto para brindarle ayuda a esta gente para que el gobierno reaccione, supongo, de una forma favorable? O sea, porque es indiscutible en este caso, como el que están diciendo sobre el tema del decreto 13 o del artículo 13, que se está violando un derecho humano de permitir que regresen a su país. ¿Cuál es su función de ustedes dentro de todo esto? ¿Cómo les están ayudando? Yo soy un ignorante total en el tema jurídico. ¿Hay una demanda colectiva o cómo funciona el asunto? Perfecto, gracias. Son varios temas que los voy a ir tocando un poco por orden. Sí, primero, sobre lo que decía Ernesto, efectivamente el derecho a la libertad de expresión únicamente tiene, las sanciones pueden ser de manera ulterior, únicamente, o sea, no podemos censurar de manera previa las expresiones, salvo en algunos casos como la pornografía infantil
o en aplicación, como ya les he mencionado, del test de proporcionalidad, ¿no? Evidentemente, es un tema muy delicado. Puedo llegar a entender las razones por las que han establecido el gobierno, porque a pesar de que sea incorrecto haber establecido esta norma tan vaga, pero el contexto que nos precedía, el de la desinformación, en realidad, una de las estrategias más importantes del gobierno, del anterior gobierno, para generar violencia, generar conflicto en la sociedad boliviana, era la desinformación, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo estoy haciendo un informe con una organización de derechos humanos, con otra organización, sobre los conflictos que hemos vivido durante los últimos meses. Todo esto se paralizó con la cuarentena, pero en algunas entrevistas que hacía, me sorprendía mucho el grado de desinformación, pero esto respondía a una estrategia muy bien planeada, estructurada, con tiempo, para generar temor colectivo o para generar una desinformación en una gran cantidad de la población, ¿no? He llegado a tener entrevistas de gente que me decía que durante el conflicto le habían pasado información y no le habían pasado información, no es que habían leído la información únicamente en redes, sino que está muy bien planeada esta desinformación. Es decir, ellos habían recibido información del dirigente de la zona de que en determinado lugar Luis Fernando Camacho había llegado con 20 personas de Santa Cruz y estaban matando a la gente. O sea, ese nivel llegaba la desinformación, pero no, ellos no lo leían esto en WhatsApp, o sea, no únicamente lo leían en WhatsApp, sino que era cara a cara. Recibían la información cara a cara a través de dirigentes de zona. Entonces, el anterior gobierno ha establecido de manera muy planeada, muy inteligente y perversa y estructurada un patrón específico para que esta desinformación genere conflicto, incertidumbre, etcétera, ¿no? Y ha utilizado para esto todos los medios disponibles, o sea, los sectores sociales, los dirigentes, las redes sociales, los medios que ellos controlaban, etcétera, ¿no? O sea, esto de la desinformación es algo muy, muy importante que debemos analizar, sobre todo en la época de conflictos, ¿no? Porque el gobierno además ha recibido ayuda internacional, ha recibido ayuda de expertos para entablar un discurso basado en hechos que no son reales, en hechos ficticios, pero que apoyaban su argumento o su postura, ¿no? Entonces, esto de la desinformación no está siendo investigado, no está siendo analizado. Yo lo he investigado anteriormente como un patrón específico de algunos gobiernos para deslegitimar o crear o hostigar a organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el patrón que utilizan para un poco desarticular organizaciones de derechos humanos es el siguiente, ¿no? Primero, utilizan una campaña de desprestigio y desinformación en contra de defensores de derechos humanos. En el caso de la Asamblea de Derechos Humanos, por ejemplo, era decir que nuestra presidenta Amparo Carvajal, y lo dijo el anterior exministro Romero, que era patrocinadora de organizaciones criminales. Esto ocurrió cuando hubo la intervención cuando aprendieron a Franklin Gutiérrez, etcétera. Entonces, hubo una campaña de desprestigio y desinformación en contra de la Asamblea de Derechos Humanos, dando esta información completamente falsa, ¿no? Y luego lo que hacen es intervenir organizaciones, intervienen de manera violenta, aprenden, etcétera, ¿no? O sea, esta estrategia de desinformación lo utilizan en distintos sectores, en distintos ámbitos, ¿no? Y lo han utilizado de manera muy evidente durante el conflicto, ¿no? Y de ahí yo supongo que el gobierno, no entendiendo en profundidad cómo funcionaba estas estrategias de desinformación, ha emitido una norma irregular, muy vaga, para justamente evitar eso, ¿no?
Pero yo creo que esto responde a una falta de entendimiento del gobierno de cómo ocurrir esa desinformación, porque para que el entero gobierno pueda entablar estas acciones, lo podían hacer únicamente desde una postura de poder y de control, ¿no? Entonces, de ahí surge esta norma que es irregular, y de ahí yo creo que también responde a intereses de algunas autoridades que gozan de mucho poder en el actual gobierno, ¿no? Entre estas el ministro Murillo, como lo dije, le da un poder casi total y absoluto para decir quién está desinformando y quién no. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y para esto yo creo que necesitaría un poco aún indagar. De manera, no sé si la Asamblea podrá establecer una impugnación directa hacia esta norma. Para ello, nosotros podemos criticarla, podemos un poco enviar información a alguna organización internacional, pero es la Defensoría del Pueblo y los legisladores, y en este caso tendrían que ser los legisladores del MAS o algunos de la oposición, quien debería presentar una acción de inconstitucionalidad hacia el artículo 13 del Decreto Supremo 4200. Me sorprende que hasta el momento los legisladores o los diputados o los senadores del MAS no lo hayan hecho. Y eso puede responder a razones. O los de la oposición, correcto. O los de la oposición, que guardan un criterio que se dan cuenta que esto es irregular. Pero yo creo que responde a dos razones. Por parte del MAS, es posible que respondan a razones políticas. Les conviene a ellos que esté esta norma ahí vigente para que en algún momento el gobierno tal vez meta la pata, como ya posiblemente ha pasado con los 70 detenidos que les he mencionado. Y en el caso de los de la oposición, o algunos asambleístas también del MAS que pueden tener su criterio propio, deben temer, y es lo que menciona Ernesto, deben temer a ese debate. O sea, la gente, la opinión general es que estamos de acuerdo con las medidas del gobierno para salvaguardar la vida. Y los legisladores están con ese temor inmenso a que si cuestionan esta norma, la gente los haga pedazos como lo han hecho con otras autoridades, ¿no? Ese es, yo creo, el temor al debate. Y yo estoy de acuerdo en que no debemos temer al debate, no debemos temer a la crítica, sobre todo de la gente. Además, la gente en algún momento puede criticarte de manera negativa, como puede apoyarte en algún momento, ¿no? Siempre es necesario el debate. Pasando al tema que tú mencionabas, Paul, en relación a las personas que estaban varados en Chile, nosotros en primera instancia hemos emitido un pronunciamiento, dos en realidad. Uno, muy diplomático, como siempre lo hacemos en primera instancia, señalando que las personas que estaban varadas en Chile porque es un derecho absoluto de los ciudadanos ingresar a su país. Ese sí es un derecho que no te pueden restringir. Tienes derecho a ingresar a tu país, no te pueden restringir eso. Y nosotros hemos emitido ese comunicado, ese primer comunicado expresando que existe este derecho, que entendemos perfectamente la situación, o sea, no podemos ignorar tampoco el contexto que vivimos, ¿no? Estamos en una pandemia que no tiene precedentes, salvo que retrocedamos a estas pandemias históricas que le tocó vivir a la humanidad, ¿no? Pero en la época contemporánea, simplemente, como decimos de manera informal, nos agarró en curva a todos los gobiernos, a todas las personas, ¿no? Entonces, en el comunicado expresamos que entendemos la situación que estamos viviendo, porque el gobierno debe hacer sus mejores esfuerzos para que estas personas ingresen, para que cumplan con la cuarentena que corresponde, para que se les reconozca sus derechos, etcétera, ¿no? Tuvimos comunicaciones con autoridades. En un principio, incluso la Cancillería dijo que sí se iba a aceptar, que se los iba a recibir de manera muy amplia, y no hubo problemas, pero luego parece que hubo una especie de contraorden por parte de la presidencia, lo que había dicho la canciller Lungarik, y no se los dejaba entrar, y ahí sacamos nosotros un segundo comunicado muy contundente, ya incluso indicando que si no se los dejaba entrar y se los dejaba ahí en condiciones muy precarias, las autoridades iban a tener responsabilidad penal. Bueno, fuimos muy críticos en ese segundo comunicado, y fue cuando ya
nosotros no fuimos los únicos que no fuimos los únicos que teníamos ese problema. Es más, nosotros hemos tenido, yo diría, una posición de, hemos recibido la información y hemos emitido el comunicado y no nos hemos involucrado más. Quienes estaban más involucrados en este tema eran organizaciones de la sociedad civil, por lo general jóvenes, estudiantes. Creo que la Defensoría del Pueblo se involucró mucho más. Y más allá de las críticas que podemos tener a la Defensoría del Pueblo, sí tuvo un contacto mucho más constante en el caso de los ciudadanos bolivianos varados en la frontera con Chile. Yeah. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Los primeros 50, si no me equivoco, pudieron ingresar al país, no solo por la crítica de las organizaciones de derechos humanos, sino también por la opinión, yo creo que de gran parte de políticos, de otras organizaciones, que pedían el ingreso de estas personas, ¿no? Entraron en un campamento, hubieron críticas de que no tenían las condiciones necesarias para sobrevivir en el campamento, y hace 3 días ya se anunció que estas personas ya se estaban trasladando a sus hogares para guardar la cuarentena que corresponde, ¿no? Pero ahora tenemos como 1000 personas igual en las fronteras intentando ingresar y hay esta dificultad, ¿no? En el caso de la frontera con Chile, creo que fue un alcalde chileno quien hizo las gestiones para que se puedan trasladar a un lugar un poco mejor que la frontera, pero vi también declaraciones de la Canciller y de autoridades de gobierno que iban a hacer las gestiones para que ingresen, pero y ahí chocamos con esta falta de organización o tal vez los problemas que está teniendo el gobierno para administrar esta cuarentena, ¿no? O sea, Yeah. están viendo las medidas para que la gente que no puede, que está guardando cuarentena y que no tiene, y que vive al día, puedan obtener alguna canasta familiar o algún bono que están difundiendo. Están viendo los temas de salud, están viendo la organización de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero además están viendo este problema en las fronteras con los ciudadanos bolivianos, ¿no? Entonces, si bien podemos hacer muchas críticas al gobierno en relación a este tema, yo veo más que tú una falta tal vez de organización dado el contexto que estamos viviendo, ¿no? Organizar un campamento, trasladarlos a un lugar seguro, o trasladar a un lugar seguro para que guarden cuarentena para 1000 personas, yo creo que no es fácil, ¿no? Muchos dirán, sí, el gobierno chileno lo ha hecho, el gobierno americano lo ha hecho, están repatriando todos los días, pero yo les digo, ok, es el gobierno chileno, es el gobierno americano que nos llevan años luz, ¿no? En desarrollo. Entonces, tomando en cuenta que nosotros ya, como lo he mencionado anteriormente, nos ha atrapado en la pandemia en una crisis ya de salud. Nosotros ya con el gobierno del MAS ya vivíamos una crisis de salud. Entonces, yo creo que respondo más a esto, estas razones de no dejar ingresar a los ciudadanos, respondo a una crisis que está viviendo el país en términos administrativos, ¿no? No están teniendo la capacidad para trasladar a estas personas a un lugar, no tienen dónde trasladarlos, no pueden conformar un campamento con condiciones dignas, simplemente porque no pueden, ¿no? Entonces, por ello que, sí, y es por ello que muchas organizaciones internacionales han criticado al gobierno por el decreto 4200, han criticado al gobierno por otras razones, han establecido y eso nosotros hemos ayudado a organizaciones internacionales, ¿no? Han establecido críticas sobre el tema de la repatriación de estas personas, pero no son muy contundentes, ¿no? Dado que están con la postura de entendemos la situación que están viviendo cada estado, y entendemos la situación y las condiciones que tiene cada uno de los gobiernos, ¿no? Bueno, esa es la postura que hemos tomado en relación a las personas con Chile. Estamos atentos a lo que está ocurriendo y más que todo estamos ayudando a canalizar esta información a organizaciones internacionales, ¿no? Entre estas, Amnesty Internacional, Human Rights Watch, igual pasamos a Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algo que quiero acotar. Como lo dije, fue la Defensoría del Pueblo quienes tienen un contacto tal vez más constante con las personas varadas con Chile. Ellos presentaron incluso un amparo constitucional, sí. Ganaron el amparo constitucional y, bueno, en términos estrictamente legales,
son las autoridades del Ejecutivo quienes deben cumplir con el amparo constitucional. Y eso hay que dejarlo muy en claro. No pueden no dar cumplimiento con una resolución de un órgano independiente, ¿no? Y además el amparo dice, por lo que he leído la resolución de la sentencia del juez, indica que lo deben cumplir de buena fe. Es decir, que no es que ellos van a hacer ingresar a estas 1.000 personas y los van a dejar tirados en la frontera, ¿no? Deben organizarse de manera muy responsable para que estas personas ingresen y tengan los insumos básicos para sobrevivir, porque ya es una orden del juez, y si la incumplen, las autoridades son responsables penalmente. Yeah. Entonces, con lo que no estoy de acuerdo son con algunas declaraciones que he escuchado de algunas autoridades, donde decían que hay jueces que están queriendo atentar en contra de la cuarentena, que están respondiendo a paneles políticos, opinión pública. He visto muchos comentarios en Facebook que decían lo mismo. Yo tengo mis críticas tremendas hacia la Defensoría, pero yo creo que esta gestión fue positiva. Presentó un amparo y que lo habían ganado, sí, fue algo positivo, y las autoridades deben cumplirlas, ¿no? A cabalidad. Ahora, entendiendo que tienen sus dificultades y que se están tomando el tiempo para establecer, para tal vez conformar un campamento o tal vez organizar un traslado a un lugar un poco más digno, no sé, ¿no? Lo que escuché de la ministra Longaric era eso, ¿no? Que estaban un poco organizándose para planificar de manera adecuada el ingreso de estos ciudadanos bolivianos, ¿no? Porque ingresen de golpe personas en plena cuarentena, entiendo que no es fácil, ¿no? Complicadito. Sí. Listo. Bueno, te agradezco, Franco. Yo creo que hasta ahí, ahí concluimos por ahora, ¿no? Y ya llevamos casi, 90 minutos. Te agradezco inmensamente por tu tiempo y por estar con nosotros en el podcast. Espero que estés bien por allá en casa y de buena salud. Ernesto, gracias, un placer como siempre. Y bueno, lo logramos. A ver, a tiempo de despedirme, hubiera querido comentar más cosas, pero es cierto, estamos mucho tiempo ya en el aire y es momento de pararlo. Pero solamente una sugerencia a Franco. La acción de inconstitucionalidad la pueden canalizar a través del Parlamento, ¿no? Podrían ustedes mandar una petición al Congreso para que lo haga, ¿no? Porque hay una Comisión de Derechos Humanos, ustedes tienen la facultad de pedir el derecho de petición, pero que sí, a mí me parece muy importante que se accione contra ese artículo, porque claramente estamos de acuerdo todos de que es violatorio, ¿no? Bueno, dicho eso, es suficiente, me pareció un muy buen programa y, bueno, agradecimientos a Franco por su tiempo y por su dedicación y por su conocimiento, y Paola, a ti, como siempre, un muy grata ocasión otra vez de compartir estas redes, así que nos vemos. Muchas gracias por todo esto. Sí, yo quedo inmensamente agradecido con ustedes. Respecto a tu sugerencia, Ernesto, sí, nosotros tenemos algunos colegas que trabajan en la Asamblea Legislativa que siempre han sido muy colaborativos con la Asamblea. Estamos haciendo las gestiones nosotros para que se puedan presentar estas acciones, pero yo creo que es una muy buena sugerencia y sí, tenemos que hay que actuar en relación a este punto que hemos tocado, que es muy fundamental, ¿no? Tomando en cuenta que en este momento estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y cuidado después en un próximo podcast nos quieran enjuiciar por desinformación, ¿no? Entonces, yo les agradezco inmensamente a ustedes. Me parece que hemos discutido temas muy importantes y va a ser muy importante también para la gente que nos vaya a escuchar, ¿no? Yo les agradezco inmensamente a ti, Ernesto, y a ti también por... Muchas gracias. Saludos. Gracias, ¿Sí? Está muy bien. Saludos. Que esté bien. Y todos los que están viendo, gracias también por apoyarnos y cualquier comentario siempre bienvenido. Nos pueden buscar en Facebook, Bolivia Political Crossroads. Franco, perdón, antes que nos vayamos, si quiere compartir su usuario de las redes sociales,
por ahí, la gente, para que la gente te siga ahí. Bueno, sí, me pueden buscar en Facebook como Franco Albarracín y en Twitter como F_Albarracín. Listo. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos.